¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Seguimos en Esdras capítulo 5 y el anterior, aunque estábamos en Esdras capítulo 5, más bien se trató de Ageo 1. Vimos un poquito, te recomiendo que lo escuches si no lo has escuchado, vimos un poquito acerca de cómo el pueblo había detenido la reconstrucción del templo y había dicho, no, pues que se me hace que no es de Dios, todavía no es el tiempo. Y en realidad se estaban ocupando de su propia comodidad, ¿no? Habían pasado aproximadamente 14 años desde que llegaron a reconstruir. Pasa la primera oposición y se detiene. Entonces, 14 años desde lo que vimos en el capítulo 4 hasta lo que va a pasar ahorita en el capítulo 5. El capítulo 5 comienza con estos dos versículos, es versículo 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces checa esta conexión. Profetizaron y entonces... La palabra de Dios comenzó la obra. Si te acuerdas en Esdras 1.1, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y si recuerdas, estuvimos platicando un poquito acerca de esta expresión de despertó Jehová. Y ahora en este capítulo, en el 5, es la palabra de Dios la que está de nuevo animando a los trabajadores. Entonces te hago un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita porque sé que es mucha historia. Los israelitas habían estado 70 años cautivos en Babilonia. Regresan por fin a su tierra porque el rey Ciro, a quien Dios despierta, los envía de vuelta y ellos restablecen las fiestas y comienzan la reconstrucción, pero se encuentran con su primera oposición, primera porque hubo varios, y la primera es por los pueblos que están alrededor, ¿sí? Y entonces dice Esdras 4 que sobornan a algunos de los gobernadores y todo, y esto más la indiferencia del pueblo hace que la obra se detenga. Ahora, en este capítulo vemos que Ageo y Zacarías profetizan y la obra se reanuda, pero viene otra oposición. En el versículo 3 de Esdras 5 dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces, de nuevo oposición, pero checa que esta vez hay algo diferente y me voy a brincar hasta el versículo 5 porque me llama mucho la atención esta frase con la que empieza. Dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. Entonces, esta expresión de los ojos de Dios estaban sobre los ancianos hace referencia al cuidado de Dios sobre su pueblo. Es una frase poética y siempre se conecta con soberanía y providencia. Sí, Tatnai, que es el que vimos que se levanta, decide darles el beneficio de la duda a los israelitas. Entonces, pregunta, a ver, ¿quién los dejó? Y los israelitas le contestan y él dice, ok, mientras checamos qué onda, ustedes pueden seguir construyendo. Pudo haber detenido la obra, pero dice, ok, vamos a revisar y mientras eso pasa, sigan construyendo. Sí, entonces, nadie puede detener la obra de Dios a menos que Dios lo permita. Sí, en esta ocasión vemos que dice que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos, o sea, Dios estaba ahí tomando, dirigiendo la situación y siguen construyendo. Así que me surge una pregunta. ¿Por qué Dios permitió que la obra se detuviera en la situación con Ciro y los sobornos? La primera ocasión de oposición que vimos. ¿Por qué Dios dejaría que eso sucediera? Y la historia de Job nos habla precisamente de esto. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Job es presentado por Dios como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así describe Dios mismo a Job. Esto lo puedes encontrar en Job 1.8. Entonces, hay una escena ahí muy interesante. Te dejo en los comentarios una serie del libro de Job para que si te interesa la veas. No me quiero meter mucho en esto. Pero la situación es que
está Satanás delante de Dios y Dios le dice, ya viste a Job, es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces Satanás voltea y le dice en el versículo 9 del capítulo 1, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde, o sea, nomás de oquis? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, básicamente, lo que Satanás está diciendo es, pues sí, claro que es perfecto y recto y temeroso y apartado del mal porque pues lo has bendecido con todo, o tiene todo, ¿cómo no va a hacer eso, no? Pero a ver, quítale todo y vas a ver cómo ya no es nada de eso que tú dices. Y entonces Dios le concede a Satanás, entre esta audiencia y otra que puedes ver más adelante en el mismo libro de Job, que toque todo lo que le pertenece a Job, menos su vida. Entonces Job pierde todo, su riqueza, su familia y su salud. Y durante todo este tiempo que Job está en este proceso, él se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Que es nuestra misma pregunta en Esdras, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que la obra se detuviera por 14 años? O sea, si nada sucede fuera de su control, ¿por qué lo permite? Y en esta situación, ¿por qué permite que Job pase por esto? Y entonces, si lees todo el libro de Job, hasta que llegamos al capítulo 38, Dios se muestra a sí mismo. Todo el demás libro de Job es Job hablando con sus amigos, intercambiando algunas... era una discusión teológica muy interesante. Y esta es la respuesta que Dios mismo da. Capítulo 38, versículo 4. Te recomiendo que lo leas completo. Me voy a brincar aquí unas porciones nada más que me llamaron la atención. Versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Entonces, si tú lees todo este capítulo, te vas a dar cuenta que Dios no le dice por qué. Ni siquiera se molesta por intentar explicar o darle alguna pista de por qué Dios hizo lo que hizo, por qué decidió eso. Simplemente, en una manera retórica, Dios establece la enorme diferencia que hay entre Job y él. Y me gustó mucho este versículo que está en el capítulo 40. Es Dios hablando todavía. Capítulo 40 de Job, versículo 8. Dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Aquí es importante entender que la palabra juicio no quiere decir castigo. Creo que en nuestra cultura muchas veces lo asociamos inmediatamente. Un juicio es un castigo. No. Un juicio es una decisión. Sea cual sea la decisión, es eso, una decisión. Y entonces la pregunta que Dios le está haciendo a Job es, ¿vas a invalidar mi decisión? O sea, ¿tú la vas a invalidar? Entonces, Dios primero establece la diferencia enorme de quién Él es y quién es Job, y de la capacidad que Dios tiene y la capacidad limitada de los hombres. Y entonces después le pregunta, ¿crees que tienes la capacidad, Job, para anular mi decisión? Y yo creo que si Dios nos hiciera esa pregunta, todos diríamos, no, yo no sé más que tú, no puedo entender más que tú hiciste todo, yo no. Pero nuestra respuesta no debería ser solamente no, sino que si me acompañas hasta Apocalipsis, hay una escena muy interesante. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Entonces, estos ancianos representan a la iglesia cristiana en general. Y es muy interesante que notemos el contexto de Apocalipsis. Apocalipsis está escrito, según muchos comentaristas, en orden cronológico. Tú puedes ir siguiendo del 1 hasta el 21, 22, no recuerdo, y lleva un orden cronológico de cómo van a suceder las cosas. Entonces, basados en esto, si tú te das cuenta, en el capítulo 19 ya ha pasado el juicio,
la decisión de Dios sobre la tierra. O sea, ya pasó la gran tribulación, ya pasaron los jinetes, ya hubo muerte, hubo enfermedad, o sea, ya hubo todo eso. Y luego ves de repente esta escena y es los ancianos, o sea, la iglesia, que después de que Dios hizo todo eso dicen amén y aleluya. Entonces, amén quiere decir así sea. No un así sea de, pues ya dijiste Dios, pues tú sabes más que yo, pues sí, o sea, primero me preguntas que si yo fundé la tierra y no, es un así sea con humildad y sabiendo que Dios nos ama. Pero no nada más se detiene ahí la respuesta de la iglesia, sino que también dicen aleluya, que quiere decir alaben a Jehová o Dios sea alabado. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a los justos juicios de Dios? O sea, a sus decisiones. Nuestra respuesta siempre debería de ser, recibo tu voluntad, la abrazo, o sea, no solo la recibo porque no puedo hacer nada más, sino que la acepto y te alabo, o sea, te doy gloria por esto que estás decidiendo hacer. Que esto es lo mismo que decir amén y aleluya. Ahora, como ya vimos, no podemos entender por qué Dios deja que las cosas sucedan. No podemos, está más allá de nosotros. Es imposible para nosotros tratar de entenderlo. Pero sí podemos entender lo que nos motiva a nosotros, a ti y a mí. Si me acompañas de regreso a Esdras 5, recuerda que leímos en el versículo 1 y 2, profetizaron Ageo y Zacarías a los judíos. Versículo 2, entonces se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Entonces, profetizar quiere decir declarar, sí, hablar. Entonces, es la exposición de la palabra de Dios por parte de sus siervos, el secreto para la victoria en cualquier obra de Dios. O sea, el exponer la palabra de Dios es necesario. El Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es la palabra de Dios la que da vida. Y eso es justamente lo que todos necesitamos, tú y yo también. Vida, la vida que está en Cristo. Y hay dos puntos muy importantes que me gustaría que consideráramos en esta parte de exponer la palabra. Lo primero es que es nuestra responsabilidad, si hemos venido a Cristo, exponer la palabra. Y esto no quiere decir nada más que la voy a estar repitiendo incansablemente. Me voy a aprender 4 o 5 versículos y los voy a repetir. A cada rato, el que me vea le voy a repetir un versículo. No. Exponer también quiere decir que debo darle sentido. En Nehemías 8:8, y esto te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Obviamente, pues esto requiere tiempo de oración y de estudio. Creo que lo he repetido muchísimas veces y creo que es algo que hace falta en la iglesia. Nos hace falta a todos, me hace falta a mí también. Pero creo que es importantísimo que dediquemos tiempo al estudio de la palabra. Y lo vamos a ver aquí mismo en Esdras, llegando al capítulo 7. En las notas del episodio te dejo un libro, no es muy largo, me lo regalaron y es un método para estudiar la Biblia. Pero quiero hacer mucha énfasis en justo esto. Es un método. Si no es el método, ni es con esto ya, no. Lo más importante al estudiar la Biblia es que lo hagamos en oración y que seamos edificados en comunión con nuestros hermanos. Esto no quiere decir que te vayas a congregar y ya estás siendo edificado en comunión. No, quiere decir que debes de pertenecer a una comunidad de creyentes con los que puedas llegar, sentarte y preguntar, hablar, decir, leí esto, aprendí esto, entendí esto, no le entendí ni papa lo que leí esta semana, no sé ni de qué está hablando, o sea, no le entiendo, o oye, entendí esto, estoy bien, estoy mal. Eso es lo que debemos de hacer. Sí, Colosenses, Efesios, Filipenses y la Biblia en general nos habla acerca de que el crecimiento del cuerpo solo se da en unidad.
¿sí? Y pues eso aplica para todos. Si tú eres creyente y eres parte de la iglesia, no puedes crecer por ti mismo. El crecimiento solo se da en unidad. Puedes saber muchas cosas, puedes adquirir mucho conocimiento, pero eso no es lo mismo que crecimiento. El crecimiento solo se da en comunión, en unidad con la iglesia. Es el primer punto. Debemos exponer la palabra. Segundo punto, es Dios quien hace lo demás. ¿Sí? Nuestro deber es exponerla, pero esto no significa que cada vez que yo preparé una predicación, wow, o sea, está increíble, me tardé, no sé, ¿cuánto te gusta? 2 semanas leyendo, orando, lo que quieras, o sea, no sé, lo que se te haga a ti que es muy espiritual, pero no significa esto que porque hice todo eso, cuando tú expongas esta palabra, la gente se va a convertir y de repente van a recibir vida a través de la palabra y van a estar todos llorando, ¿no? En realidad es Dios quien lo hace, o sea, y lo hace de nuevo cuando Él quiere. Sí, cuando Él quiere, porque en realidad es lo que vemos en Job. Sí, ¿por qué haces esto, Dios? A ver, ¿me puedes entender? No. Entonces, y en Ageo 1:14, que esto ya lo vimos, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, en Ageo 1 vemos que Ageo se levanta y predica, profetiza, pero es Dios quien despierta el espíritu de todas estas personas que empezaron a trabajar. Es Dios mismo el que lo hace. Creo que aquí la pregunta para ti y para mí es, ¿hay algo que parezca imposible o a lo mejor poco probable en tu vida? Creo que la situación más frecuente o más común es tal vez la salvación de tu cónyuge o la salvación de tus hijos o la salvación de tus hermanos o de algún amigo muy querido o que Dios obre en cierta persona o cambie el corazón de cierta persona en cierta situación. Creo que ese tipo de cosas suelen ser para nosotros algo imposibles a veces en nuestra mente. Sí. Pero aquí está la respuesta y la respuesta es Dios mismo quien despierta el espíritu, es Dios mismo quien despierta su palabra. Nuestra responsabilidad es exponer la palabra. Entonces yo te invito a que dediques tiempo para orar, para estudiar la Biblia y para edificar y ser edificado en comunión con tus hermanos, y que luego vayas y expongas esta palabra. No me refiero a esto a que le vas a decir a tu familia, es martes a las 8, vénganse a una predicación. No, sino que en tu día a día, en tus labores diarias, en tus pláticas normales, en todo, la palabra no nada más cabe, sino que tiene relevancia. La Biblia se relaciona con todo lo que tú y yo hacemos. Entonces, ahí mientras estás lavando los trastes puedes meter una referencia de mira, este traste está sucio, así como nosotros estamos sucios. Y yo no sé, que Dios te dé sabiduría, inteligencia, pero exponer la palabra de Dios es... No se trata de predicar nada más, sino que tengo que, o más bien, se tiene que ver que la Biblia impregna, inunda, o sea, influye en todo lo que yo hago, en todo. Yo no puedo separar la palabra de ninguna de mis actividades. ¿Sí? Eso es exponer la palabra. Y mientras estoy haciendo esto, orar. Dios, despierta su espíritu, despierta tu palabra cuando tú quieras. Mientras tanto yo sigo en lo mío y sigo aprendiendo. Puede ser un proceso doloroso, sí, sin lugar a dudas, pero tiene un fin que va a ser bueno para nosotros. No quiere decir que vas a prosperar más o lo que sea. Al final del libro de Job, te recomiendo de nuevo que lo leas, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, después de todo el sufrimiento que Job pasó, su recompensa fue decir, yo creí que te conocía, pero ahora
te conozco de verdad, o sea, ahora sé quién eres. Y creo que el hecho de que tú y yo podamos conocer a Dios a través del sufrimiento, eso es, no sé, creo que es lo que dice Pablo, ¿no? Hay un eterno peso de gloria. O sea, la recompensa es infinitamente mayor que el sufrimiento que podamos padecer ahora. Y creo que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón deben de estar fijos en Cristo, en conocerlo y en llegar a verlo, a ser como Él. Porque esa es la promesa que tenemos, que algún día vamos a ser como Él es. Y no sé, creo que no hay nada más que pudiéramos pedir, ¿no? Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.